cultivar una vida de humildad en nuestras vidas, para que podamos batallar con el orgullo y de esta manera podamos restaurar a nuestro hermano que está caído y también podamos vivir en medio de nuestra iglesia, abandonado todo tipo de preferencia, comodidad y deseo por el bienestar del otro. No sé cómo salieron ustedes las semanas anteriores, pero realmente que uno sale con una carga muy grande en el corazón, viéndose tan lejos de lo que la humildad es, pero entendiendo al mismo tiempo que esta carga solamente es llevada en la gracia de Dios. Solamente puede ser llevada bajo la gracia de Dios para que esta vida pueda ser real en nosotros. Y ese deseo por batallar con el orgullo para servir a mi hermano solo puede ser hecho cuando lo que motiva nuestro corazón es un amor a Dios. Cuando lo que motiva mi corazón es el amor que yo tengo hacia Dios. Decía un autor, todo esfuerzo que hagamos que no sea motivado por un amor a Dios es otra forma de idolatría. Todo lo que uno pueda realizar que no es motivado, no es movido por un amor genuino y real a Dios, termina siendo una forma de idolatría. Sea que nos idolatremos a nosotros o a otras personas. Así que Cristo va a llamar a sus discípulos a hacer del amor la máxima prioridad que tienen que tener dentro de la iglesia. La máxima prioridad que ellos tienen que apuntar es a amar a Dios. Mira lo que dice allí en sus Biblias, en Mateo capítulo 22, verso 37 y 38. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Dice así. Perdón, Mateo 22, no 27. 22, 37 y 38. Dice así. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los discípulos, por un medio de hacer caer a Cristo, buscaban preguntarle cuál era el mayor de los mandamientos. Se peleaban para ver qué estaba por encima de todo. Y Cristo les responde de manera perfecta, mostrándoles que lo que sostiene a todos los mandamientos, lo que sostiene a toda la ley, tiene que ver con el amor a Cristo. Con el amor que uno tiene hacia Dios, que es con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Y semejante a este es el segundo mandamiento, porque el reflejo de un amor a Dios es un amor hacia mis hermanos. Así que Cristo va a hacer que este mandamiento sea la mayor prioridad de la vida de los creyentes. Miren ahí en Mateo capítulo 10, verso 37 y 38. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, no, perdón, 37 dice así, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando miras cada vez que Cristo habla acerca del amor y lo pone que nuestro amor hacia Dios tiene que ser por encima de cualquier cosa. A tal punto que mi relación con las personas que están en alrededor se vea como un aborrecimiento. Por eso Cristo dijo, si no estás dispuesto a aborrecer padre, madre, hermanas, por amor a mi nombre, no sos digno de ser mi discípulo. Lo puso como la mayor característica de un creyente.
la mayor cualidad, la mayor prioridad que un creyente debe tener para con Dios. ¿Por qué? Miren, ahí les voy a citar algunos textos. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios se expresa en guardar sus mandamientos. Em, Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano a quien ha visto, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios ama también a su hermano. El amor a Dios se expresa entonces en amar a mis hermanos. En Juan 13:35 dicen, esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. El amor es nuestro testimonio frente a un mundo incrédulo. En Gálatas 5:13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos para los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fuimos salvados para amar, fuimos liberados de nuestro egoísmo para vivir una vida de amor. Así que si vas por todos los textos que hablan acerca del amor y de cómo los creyentes amamos a Dios y ese amor se refleja, tiene que ser una de las prioridades que tenemos nosotros. El mundo incrédulo que está incapacitado de poder amar, cuando entra por esas puertas, este es el único lugar donde puede ver el verdadero amor, donde puede ver lo que implica el amor y todo lo que es en esencia, que no es simplemente una emoción, sino que es una acción de sacrificio por el bienestar del otro. Así que el amor a Dios tiene que ser cultivado en nuestra vida y tenemos que tener cuidado que nuestro corazón empiece a vivir el cristianismo de manera fría, rutinaria y sin gozo. En una manera donde ya todo lo que antes me parecía precioso y hermoso se ha transformado en algo rutinario. Mi vida cristiana se transformó en algo frío, que ya no era lo mismo que era al principio. Ya no tengo ese deseo de conocer mi Biblia y de leerla y de preguntarle a todos porque veo detalles que me encantaría conocer, sino que me he acostumbrado a abrirla solo de vez en cuando. Que antes predicaba a toda persona, a cada persona que estaba por la calle, a mi vecino, quería que conozcan y que entiendan que Dios me salvó. Y estaba muy entusiasmado porque cada persona escuchara. No me importaba lo que creyeran de mí, no me importaba si me aborrecían, quería que las demás personas pudieran conocer mi felicidad, que pudieran entender todo lo que Dios ha sido para mí. Que veía cada cosa de la iglesia como una oportunidad para servir. Veía que estaban barriendo y me involucraba en ello. Quería hacer todo porque disfrutaba y estaba agradecido por todo aquello que Dios había hecho. Pero a medida que va pasando el tiempo, muchas veces ese amor va menguando. Y si no tenemos cuidado de cultivarlo, eso va a hacer que nuestra iglesia desaparezca. Eso es lo que toda iglesia tiene que procurar estirarse por vivir. Y es esa vida de amor. Así que mi deseo en esta mañana es poder hablarte del peligro de un amor que mengua. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El libro de Apocalipsis es un libro precioso y al mismo tiempo un libro que ha sido evitado por muchas personas a la hora de interpretarlo, por todo el simbolismo y todo lo que tiene. Este libro es muy intrigante para los inconversos porque han escuchado del mundo cristiano que en él se encuentran todo lo que va a pasar en el futuro. Y cuando empiezan a leer sin tener un conocimiento bíblico se dan cuenta que es muy difícil comprenderlo. Pero este libro fue dado en una situación muy particular y de mucho ánimo para la vida de los creyentes. Juan escribe este libro ya cuando estaba en una edad muy avanzada. Este es el último libro que se va a escribir y de aquí en adelante ya no va a haber otro libro. Juan va a ser el último de los apóstoles que queda con vida para esta instancia y después de haber servido por largo tiempo en Asia, en la iglesia de Éfeso, fue trasladado a una isla, a la isla de Patmos, donde estaban los peores criminales. Querían poner al último de los líderes de la iglesia en ese lugar para que la iglesia entienda y vea que ser cristiano no trae nada bueno. Para que vean lo humillante que es ser cristiano, lo mandaron a una cárcel muy fea. Y ahí estaba Juan, de edad avanzada, esperando pasar sus últimos días encerrado en un lugar, acompañado de algunos creyentes que también estaban en ese lugar, y empieza a ver allí lo que hoy tenemos como la carta de Apocalipsis. Si leemos ahí Apocalipsis capítulo 1, verso 19, el Señor Jesucristo le dice a Juan esto: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este es el bosquejo de todo el libro. Este es el bosquejo que Dios divinamente se lo dio a Juan para que pueda agrupar cómo todo tenía que ser escrito. Entonces arranca diciéndole: primero tienes que escribir las cosas que son. La iglesia tenía que ver quién era la persona de Jesucristo. La iglesia tenía que ver que Cristo estaba vivo, que aquel del cual habían estado hablando durante todos estos años, a partir del año aproximadamente 30 hasta el año 100, estaban hablando de un Cristo que crucificó y que había resucitado. El evangelio se había extendido por todo el mundo. Varios lugares ya conocían de Cristo. Pablo dijo que hasta lo último de la tierra era su deseo que el evangelio llegue. Así que el evangelio se había extendido por todo el mundo. Pero necesitaba recordar quién es Cristo. Y la presentación que hace Cristo en el capítulo 1 es asombrosa, porque se presenta con todas las características de Dios, con todos los atributos de Dios. Se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y ahí está Juan en la cárcel esperando morir. Y mira a Cristo. Mira toda su grandeza, toda su belleza y todo su esplendor. Y en un capítulo entero nos describe todo lo que es Cristo. Luego le dice que escriba las cosas que son, que tenía que ver con el estado actual que las iglesias estaban en ese momento. Y ahora te voy a explicar un poco más. Y por último le dice las cosas que han de ser después de esta. Juan fue llamado a escribir ese tiempo que lo conocemos como la tribulación, donde la ira de Dios va a caer sobre la tierra,
donde toda la ira de Dios que ha sido reservada va a caer sobre todo el mundo impío. Y nosotros no vamos a estar allí. Pero al final de ello, ves cómo la iglesia es gloriosa y triunfante. Cómo Dios construye un cielo nuevo y una tierra nueva. Cómo hace una ciudad tremendamente preciosa y lujosa para sus hijos. Aquellos que sufrieron por todo el tiempo por afirmar ser cristianos. Así que este bosquejo nos recuerda para qué está escrito este libro, cuál es el propósito. Primero era afirmar a los creyentes en recordarles que Cristo está vivo y que Él es soberano y gobernador de todo. Segundo, para recordarle a la iglesia militante, a la iglesia que estaba pasando por tribulaciones y por dolor, que estaba siendo perseguida de manera muy cruel, que pudieran recordar que el final es glorioso. Que el final de toda esta era, el final de todo lo que atravesamos, el final de todo ese dolor que hemos venido estudiando en Mateo, que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa padecerá persecución, es la gloria con Dios, donde ya no va a haber más dolor, donde toda lágrima va a ser enjugada, donde vamos a ver a Cristo y Él va a ser la luz de, de su pueblo, donde vamos a tener a Cristo reinando. Ese va a ser el fin glorioso de la iglesia. Y era para animar y fortalecer a estos creyentes a no debilitarse. Pero antes de eso, quiere escribir las cosas que son. Y es poder mostrar que a pesar de que la iglesia va a terminar en gloria, hoy necesita tener cuidado en cómo está andando. Necesita mantenerse firme en medio de todo lo que se está viviendo. Necesita honrar al Señor y ser fiel en todo lo que están atravesando. Necesitan batallar con el pecado e ir destruyendo cada cosa que Cristo ahora va a exponer de las iglesias. Y ese es mi deseo en esta mañana, centrarnos en esa parte. A pesar de que sabemos que la iglesia tiene un final glorioso, necesitamos mirar estas cartas y recordar cuál fue la advertencia de Cristo para estas iglesias. Todas tienen el mismo bosquejo. La presentación de Cristo a la iglesia, el elogio de Cristo a la iglesia, la exhortación de Cristo y el mandato a arrepentirse de la iglesia. Tú dices, pero Carlos, nosotros no estamos en la iglesia de Éfeso. Esta carta era particular para ellos. Sí, mira el versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de estas cartas, si bien fue particular para el momento en que se escribieron y para la iglesia y la situación en que se escribieron, Dios lo permitió que estuvieran plasmadas en nuestra Biblia para que sea un testimonio a tener cuidado de que nuestra iglesia pueda vivir cualquiera de estas advertencias que el apóstol Juan hace a estas iglesias. Así que arranca con la iglesia de Éfeso y dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Perdón, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel es la palabra, puede significar un enviado. Una persona que se le ha encargado algo y que tiene que llevarlo. Puede ser traducido como un ángel o puede ser traducido como un mensajero. Por cómo se da el contexto de la carta, entendiendo que se le está dando algo a alguien puntual y que esta persona tiene que llevar la carta, leer la carta y enseñar la carta, entendemos que este ángel o este mensajero tiene que ver con el pastor de la iglesia o uno de los ancianos de la iglesia. Cristo le está escribiendo esto a uno de los ancianos de la iglesia, puntualmente que está en Éfeso. ¿Por qué arranca Cristo o por qué arranca Juan con la iglesia de Éfeso? Bueno, la iglesia de Éfeso tenía mucha influencia en el mundo antiguo. Esta iglesia había permanecido por mucho tiempo y había sido una iglesia
em, que muchas otras imitaban. Era una iglesia muy influyente. Era en este lugar donde Cristo por eso lo pone primero a esta iglesia, por el lugar que tenía y cómo las otras iglesias miraban esta iglesia como el ejemplo a seguir. Así que le manda la carta al pastor de la iglesia y arranca con la introducción que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Cristo se describe con dos cosas: primero el que tiene y luego el que anda. Esta palabra de tener tiene que ver o expresa la idea de tener algo firmemente asido y sujeto, de que Cristo lo tiene en sus manos. Y el que anda tiene que ver con una persona que está escudriñando, examinando y valorando y evaluando constantemente. Porque esa es la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia y de esta manera se presenta, como alguien que tiene a la iglesia en sus manos firme, pero alguien que está constantemente escudriñando, examinando, valorando y evaluando cómo está la iglesia. Porque Él es el rey y a Él le pertenece la iglesia. Él es el dueño de la iglesia, Él tiene la autoridad para dirigirse a la iglesia, porque Él la compró y la pagó por precio y precio de sangre. Estas 7 estrellas y los 7 candeleros están en el capítulo 1, versículo 20, que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que era Cristo andando, evaluando y mirando cada una de estas iglesias. Era Cristo el que sostenía estas iglesias. Y va a arrancar con el elogio a la iglesia de Éfeso. Y dice así, arranca diciendo: yo conozco tus obras. Esta palabra conocer tiene que ver con una examinación continua de parte de Cristo. No es un conocer que va avanzando, sino es un conocimiento pleno. Cristo sabía todo lo que estaba pasando en la iglesia, tanto lo bueno como lo malo. El conocimiento que él tenía de la iglesia era perfecto. Y dice que lo que él conoce, lo que él mira en esta iglesia, primeramente son las obras. Las obras tienen que ver con el trabajo y el esfuerzo de la iglesia. Es una palabra que habla de esforzarse, de realizar cosas. ¿Sabes? La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy privilegiada. El Señor le permitió tener al apóstol Pablo por 3 años. Muchos de los encargados o de los delegados apostólicos estuvieron dentro de la iglesia. Timoteo mismo estuvo pastoreando esta iglesia por varios tiempo. Y como les decía en la introducción, antes de que Juan fuera trasladado a la iglesia de Patmos, él también estuvo acompañando a esta iglesia. Así que esta iglesia tenía una preparación teológica muy rica. Esta preparación no era una preparación hueca, sino que estaba llevando continuamente a los creyentes a vivir una vida de fidelidad al Señor. Lo que veía Cristo en esta iglesia es que la iglesia estaba viva. Era una iglesia donde veía a sus miembros servir, a sus miembros predicar el evangelio, a sus miembros edificarse mutuamente, a los miembros sosteniendo para las necesidades y a los miembros estudiando las escrituras. Todo eso era lo que Cristo miraba en esa iglesia. Eran cosas muy preciosas que habían aprendido y que los había sostenido. No solamente mira las obras que hacían, sino que dice que Él mira su arduo trabajo. Esta palabra arduo trabajo tiene que ver con trabajar hasta estar agotado, totalmente desfallecer. La forma como la iglesia vivía la vida de la iglesia y las obras que hacía era sumamente desgastante. Ellos disfrutaban mucho la vida de la iglesia y se desgastaban en este lugar. Porque hacer todo lo que hacían, ser la luz frente a un mundo inconverso, tomaba mucho tiempo. Las familias estaban firmes y querían mostrar eso al mundo inconverso. Esta palabra se ve ahí en 1 de Tesalonicenses 2:9,
cuando Pablo dice que él ha trabajado de día y de noche con fatiga para ser un ejemplo para la iglesia de Tesalónica. A eso se refiere, era un trabajo agotante, que tomaba mucho tiempo y era muy desgastante. La iglesia de Éfeso había mantenido un ritmo de trabajo durante mucho tiempo, porque el verbo que está acá es un verbo que marca un tiempo pasado, pero que tiene una consecuencia futura o presente. O sea, se habían mantenido en cansancio durante mucho tiempo, se habían mantenido en fidelidad. Luego dice, también conozco tu paciencia. Esta palabra paciencia tiene que ver con soportar o resistir bajo el dolor. No es una palabra que tiene que ver con resignación, como decir, bueno, tenemos que atravesar este dolor, sino más bien que es motivada por la obediencia y la gratitud hacia el Señor. Es la acción de permanecer firmes y expectantes de que Cristo venga y mantenerse fieles a pesar de todo lo que pasa. Recordamos que las iglesias estaban siendo perseguidas. Y esta persecución, como te decía, habían sido muy crueles. Roma, para asustar a los creyentes, los mataba de formas muy crueles. Hay varios testimonios de la iglesia cuando tú lees que agarraban a los cristianos y los ataban de cada extremidad a los caballos y estiraban a los 4 caballos al mismo tiempo para romper todas las articulaciones de los creyentes. O una mujer que le sacaron toda la piel, le pusieron sal en el cuerpo, luego la metieron en una bolsa con escorpiones y la tiraron al mar. Esa era la forma de cómo los romanos mataban a los creyentes. Y ahí se habían mantenido pacientes. Ahí habían pasado este tiempo y se habían mantenido fieles al Señor, soportando todo este dolor que estaba viniendo a sus vidas. Ellos no dejaron de hacer las obras aún en medio del dolor, sino que se mantuvieron fieles. Esta paciencia es naturalmente una actitud de los creyentes de todo el Nuevo Testamento. Y esta actitud es apoyada en la expectativa de que Cristo va a venir pronto. Así que Cristo les dice, esto es lo que conozco de ustedes. Conozco sus obras, conozco su fatiga, su arduo trabajo. Conozco la paciencia que han tenido. Pero no solo eso, quiero destacar otras cosas de ustedes. Dice, y que no puede soportar a los malos. Esta palabra puede soportar tiene que ver con una persona que está capacitada o que no está capacitada para cargar algo. Los creyentes estaban dispuestos a cargar con el dolor que venía a sus vidas, pero no estaban dispuestos a soportar el pecado en la iglesia. El pecado en la iglesia era reprendido, no era aceptado ni abrazado, sino que esta iglesia se mantenía fiel en tratar de vivir una vida santa. Esta palabra malos tiene que ver con personas que viven moralmente mal, éticamente mal. Ellos podían, como te decía, cargar con el dolor, pero no podían admitir o cargar con estos malos. No podían pasar por alto la vida de personas incrédulas y cargar con sus pecados sin reprender sus obras. Miren ahí en el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 6 al 12. Estamos muy familiarizados con esto porque hemos venido pasando con el devocional, así que sabemos lo que está diciendo acá. Dice, porque sabéis esto, que el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Este mandato que había sido dirigido a la iglesia de Éfeso 30 años antes había perdurado en el tiempo.
Estos no estaban con miedo a exponer las obras de los malos, sino que las reprendían. No se habían dejado acostumbrar por escuchar personas que les decían, no te preocupes, estos pecados, no pasa nada, puedes vivir una vida relajada en cuanto a ello. Recordaron lo que Pablo les dijo, tengan cuidado con vivir de esta manera, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Ustedes ya no pueden vivir de esta manera porque antes eran tinieblas, sino que ahora son luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la justicia, de la luz, es todo esto, una vida justa y bondadosa y en verdad. Entonces lo que tienen que hacer es reprender las obras malas y no acostumbrarse a ellas. Y esto era lo que la iglesia de Éfeso había mantenido. No soportaba, no podía cargar con los malos. Ellos mantenían entonces una elevada y santa norma de conducta y eran muy sensibles al pecado. Sin duda fueron siguiendo el mandato de Mateo capítulo 18 que exhortaba a la disciplina del Señor en la iglesia. Luego les sigue diciendo que ellos han examinado a los que dicen de sí mismos que son apóstoles, a los que dicen ser apóstoles. Esta palabra examinar tiene que ver con que ellos probaban a esas personas. Recuerda que para ese momento la Biblia no estaba escrita. La Biblia no estaba agrupada. No tenían toda la Biblia en sus manos, tenían cartas. Y esas cartas estaban repartidas y no todas las iglesias tenían acceso a todas las cartas. Estas personas tenían que mantener toda la doctrina que habían aprendido de sus pastores y de los apóstoles. Y con eso poder evaluar a las personas que se paraban en estos lugares. Cuando dice apóstoles, no se está refiriendo a lo que hoy vemos. Hoy vemos que varias personas se proclaman apóstoles. Pero sabemos que eso es falso, porque Hechos 1 nos da todas las características para aquellos hombres que deben ser apóstoles. Acá no se está refiriendo a ese título, porque la iglesia primitiva no aceptaba apóstoles que no hayan sido los 11 con Matías 12 y al apóstol Pablo. No había otro apóstol. Pero esta palabra apóstol va a ser utilizada en otro sentido. Y es para personas que anunciaban la palabra de Dios, que eran mensajeros que iban por las iglesias predicando. Entonces habían muchos engañadores que se habían infiltrado en la vida de las iglesias y que iban por los lugares enseñando cosas que no estaban de acuerdo a la doctrina de Cristo. Si tú miras ahí en Efesios, ya que estamos ahí, el capítulo 4, el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios le ha dado a la iglesia los dones de un pastor, maestro y evangelista para edificar a la iglesia y que ésta se estire para ser conformada a la imagen de Cristo. Pero el gran peligro que va a surgir en medio de la iglesia son personas que astutamente van a engañar a las personas que están dentro de la iglesia. Así que esto era lo que los creyentes de Éfeso habían mantenido y recordaban. Tenían que estar pendientes a los hombres que salían por allí afirmando que eran parte de la iglesia de Dios y que venían a traer un mensaje que iba a edificar. La iglesia primitiva elaboró una carta o un libro que se la conoce como la Didaché, en donde eran formas prácticas de cómo la iglesia tenía que verse. Y ellos tenían una forma de cómo descubrir a los falsos profetas, al menos tenían cosas que tenían que tener cuidado. Si un profeta venía a tu casa o un mensajero venía a tu casa, vos estabas como cristiano responsable de hospedarlo en tu casa, de atenderlo y de cuidarlo. Pero si se quedaba más de 2 días, era falso profeta. Solo podía quedarse un día en tu casa, no podía quedarse 2. También se escribió que si este hombre, después de que tú le serviste y le pudiste dar algo para el camino a la siguiente parada que iba a hacer, él se le ocurría pedirte algo,
era un falso enviado del Señor, porque él tenía que contentarse con lo que Dios le daba por medio de hermanos que le daban sacrificialmente. Entonces la iglesia había mantenido ese cuidado con personas que se estaban introduciendo en la vida de la iglesia. Esta era una iglesia muy preparada teológicamente y tenían tal discernimiento que podían mirar que lo que se estaban enseñando era falso. Dice, has examinado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos. Miren ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Pablo les va a advertir a la iglesia de Tesalónica qué es lo que va a pasar con estos hombres, cómo van a venir, cómo van a llegar. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acá personas se habían metido y filtrado dentro de la iglesia y les anunciaban que Cristo ya había venido. Bueno, las falsas enseñanzas siguieron. Y la forma de meterse o infiltrarse en la iglesia era por medio de cartas. Iban con una carta apostólica, cartas falsas, imitaban las firmas de los apóstoles que autorizaban las cartas para poderse ser enviados. Entonces dice, tengan cuidado, aunque vengan con palabra, aunque vengan a conturbaros, dice, o por carta, tengan cuidado en dejarse mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto era lo que la iglesia había sostenido. Había cuidado de que engañadores no se metieran en la iglesia y la destruyeran por medio de falsas doctrinas. Si tú ves cada una de estas características, son muy valiosas en una iglesia. Y creo que si el Señor tuviera que pronunciar esas cosas, diría muchas de esas cosas de nosotros. Cosas que hemos estado viviendo como iglesia. Que nos estiramos por vivir una vida que honra al Señor. Nos estiramos por servir fielmente al Señor. Por trabajar arduamente. Pero le sigue afirmando a la iglesia y sigue nombrando las cosas que esta iglesia hace. Después le dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En el original el orden está diferente y está diferente para poder dar énfasis a cada cosa que se dice. Arranca diciendo, has tenido paciencia y has tenido paciencia. Vuelve a repetir lo mismo que ya dijo anteriormente y usa la misma palabra, solamente que el modo del verbo es diferente. Habla de un tiempo largo que pasó en el pasado y que se han mantenido constantemente de esa manera. ¿Por qué hace énfasis el autor Juan, o Cristo mejor dicho, en esta característica de la iglesia? Porque era muy lindo ver cómo esta iglesia en medio de todo se permanecía en medio del dolor, del sufrimiento y de la tribulación. Quería animarlos a ver esa característica como algo muy importante, ya que no la dejaran, a que la mantuvieran, a que la tuvieran presente. Porque si no la persecución podría desanimarlos. Entonces por eso hace énfasis nuevamente con la misma palabra. Has tenido paciencia y luego le dice, has sufrido a través de mi nombre. La palabra por amor no está, pero se entiende por qué le añade el traductor. Es porque lo que estaban haciendo, ese sufrimiento que estaban experimentando, era causado por el nombre de Cristo. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente. Hechos 9:15. Dice así.
el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si bien esto es una referencia al apóstol Pablo, eso es lo que experimenta todo cristiano durante su vida cristiana. Por afirmar el nombre de Cristo, muchos habían sido perseguidos. El llamarse cristiano trajo mucha aflicción en el mundo antiguo. Y dice, ustedes han sufrido, se han mantenido, han atravesado pruebas, dolores, falsos maestros, tribulaciones, porque aman mi nombre. Porque no tienen en poco el que seamos llamados hijos de Dios y cristianos. No tienen en poco el que Dios haya hecho una obra de salvación en nuestras vidas. Entonces han sufrido. Este sufrimiento venía por llamarse cristianos a causa de su nombre. Y por último les dice, no has desmayado. Esa paciencia los llevó a un sufrimiento y ese sufrimiento los llevó a no desmayar, a no caer. Esta palabra es no fatigarse, a estar cansado, agobiado, pero no terminar ahí, sino levantarse y seguir siendo fiel al Señor. Seguir buscando honrar al Señor en medio de todo. Si miras cada una de estas características de esta iglesia, parecería perfecta. Esta es la iglesia donde tú anhelarías estar. Miras todo lo que hacen externamente, parecería que todo es correcto, que todo está bien hecho. Tienen amor, sufren, son pacientes, se han mantenido fieles, tienen discernimiento espiritual, tienen mucho conocimiento. Son una iglesia muy influyente a la cual muchas observan para poder imitar. Pero acá viene la reprimenda de Cristo y la que sacude el corazón de los efesios y de todas aquellas iglesias que han llegado a este punto. Le dice el Señor Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una frase muy corta, pero que describe tanto. Esta palabra contra ti, tengo contra ti, tiene que ver con una oposición. Se habla, por ejemplo, en Colosenses 2:14, cuando dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu, o sea, están batallando, están frente a frente. Cristo le dice, estoy contra ti por algo que pasó. Has dejado tu primer amor. Esta palabra has dejado es muy fuerte porque no se refiere a un proceso, sino es algo que sucedió en el pasado y que cada vez ha ido aumentando. Cada vez se iban dando pasos donde el amor ya no era evidente dentro de la iglesia, donde el amor ya no era claro, donde todas las actividades que la iglesia realizaba eran cosas cotidianas y rutinarias, donde la doctrina era simplemente cabezas infladas con mucho conocimiento, pero un corazón hueco que no llevaba a un amor práctico, a la voluntad. Eso estaba pasando la iglesia. Les dice, ustedes abandonaron, y destaca algo Cristo, abandonaron o dejaron el amor tuyo, el primero, ese has dejado. El amor que antes tenía, la forma como antes estabas apasionado, el deseo de conocerme, el deseo de amar y servir a tus hermanos más allá de lo que pase, eso lo has dejado. El motor que movía tu vida ya no está más. Lo has decidido abandonar. Esta palabra se repite en Mateo 4:20 cuando dice que los discípulos dejando al instante las redes, por eso te digo que tiene que ver con eso. Es un momento donde tú dejas, donde descuidas tu corazón y la vida de la iglesia se transforma en una simple actividad.
donde la vida familiar ya no se ve, donde la vida de amor y donde el sacrificio mutuo ya no está, sino que ahora todo es como un engranaje que va moviéndose continuamente, pero el motorcito que mueve todo eso ya no está. Ellos habían amado en otro tiempo. Mira ahí en algunos textos de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. El capítulo 3, versículo 17. Pablo oraba para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 6, 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesús. El Señor nos ha dado el regalo de poder estar estudiando la carta de Efesios. Y creo que podemos ver una iglesia amante. Una iglesia que amaba al Señor y se estiraba por agradar al Señor. Una iglesia que era el ejemplo para muchas y que había fundado muchas iglesias pequeñas. Pero habían dejado su primer amor. Este primer amor podía incluir su amor hacia Dios, su amor de los unos a los otros y su amor a los perdidos. Todo esto era lo que habían dejado. Todo esto era lo que ya no se veía. Hay una referencia también de Israel dejando su primer amor. Mira ahí en Ezequiel, capítulo 16, verso del 8 al 5, al 15. Ezequiel 16, del 8 al 15. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Cuando lees esto, realmente es un cuadro muy doloroso al ver al pueblo de Israel. Tan delicadamente, él lavó al pueblo de Israel de toda la suciedad con la que vino nuevamente al Señor. Y la adornó y la cuidó y te pone todas las características como un esposo cuidando de su esposa y poniéndole todo tipo de adornos para que luzca hermosa. Y al final te parte el corazón al leer, pero confiaste en tu hermosura. No confiaste en aquel que te vistió y te amó, sino que confiaste en ti. ¿Y qué hiciste? Te prostituiste a causa de tu nombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron.
Y la última expresión es muy fuerte. Suya eres. De ellos eres, no mía. Acá ves el ejemplo de un pueblo que abandonó el primer amor. De un pueblo que hacía vestido, cuidado, protegido, pero que constantemente, al confiar en sí mismo, había dejado al Dios de Israel. Y ahora ves una iglesia que si bien no se fue en pos de la idolatría, pero el amor que tenía al principio ya no estaba. Fue doloroso para la iglesia de Éfeso escuchar esto. Después de mirar cada una de estas características, tal vez muchos de la iglesia, mientras escuchaban la lectura de esta carta, podrían haber dicho, amén, eso somos nosotros. Eso es lo que hacemos. Gloria a Dios. Y al escuchar que todo estaba siendo motivado por el orgullo de su corazón en vez de por un amor sacrificial, todo eso se vino abajo. Pero Él no los deja ahí. Él es el consejero por excelencia y va a levantar a la iglesia y animarla a no permanecer en ese estado en el cual está hoy, sino a levantarse y a mirar que ese amor que ha menguado, que ha desaparecido, que han dejado, pueda volver. Así que les va a dar tres mandatos para que este amor esté en ellos, vuelva a ellos y se pueda evidenciar en cada obra que hacen. Lo primero que les dice es, por tanto, en base a esto, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Esta palabra recordar es traer a la mente constantemente en donde ellos estaban en ese momento, todo lo que habían dejado. Habían dejado de mirar a Cristo, habían dejado de mirar el momento en que Cristo los salvó. Y ellos tenían que volver a su mente, ser conscientes del momento en cuando Cristo los salvó y ver también en dónde estaban en ese momento. No es la primera vez que a esta iglesia se le llama recordar. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 11, Efesios capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya les había pedido que volvieran y que recordaran todo lo que eran antes de Cristo. ¿Por qué? Porque recordar es muy valioso. Porque traer a la mente de la basura en donde Dios nos sacó es sumamente importante. Nos recuerda que si hoy estamos acá es por la gracia de Dios. ¿Y cómo no compartir con otros aquello que un día Dios hizo en nuestros corazones? ¿Sabes por qué? Porque nos acostumbramos a ver la cruz de Cristo. Nos acostumbramos y en cierta manera a veces pensamos que lo merecíamos. Nos olvidamos que ese sacrificio de Cristo, ninguno de los que estamos acá lo merecíamos. Antes bien éramos despreciables, enemigos de Dios, ciegos. Y Dios nos rescató de esa vana manera de vivir para ser hechos cercanos a Él. La falta de recordar de dónde Dios nos saca hace que el amor se vaya apagando. Porque no sé si recuerdas el momento que recibiste a Cristo. ¿Te acuerdas cómo era? Todo era muy bonito. La iglesia no era una carga pesada de pensar, hay otra actividad más, sino que anhelabas estar acá. Esperabas con ansias que viniera la persona que te iba a discipular y no estabas diciendo, ojalá que falte, o cómo hago para escaparme, sino que esperabas con ansia cada vez que venía porque te enseñaba de acerca de aquel Señor que te salvó y te amó. Todo el tiempo podías compartir tu fe en donde sea. Tenías una cara de feliz cumpleaños a donde sea que ibas.
Tu corazón se mostraba alegre porque el corazón alegre hermosea el rostro. Acerca de la gracia que te fue dada, acerca de tus ojos que fueron abiertos. Y lo disfrutaste. Pero a medida que fue pasando el tiempo, eso fue menguando. Y ya no trajimos a la memoria esto. Así que va a tener mucho valor el recordar de dónde Dios nos ha sacado. Porque no hay cómo enaltecerse cuando uno mira atrás y mira que hasta donde he llegado hoy es por la pura gracia de Dios. Por tanto, recuerda. Segunda cosa, le dice no solo que recuerde, no solo que traiga a la mente, sino que le dice arrepiéntete. Esta palabra arrepentirse tiene que ver con dar la vuelta, con pensar diferente, con estar yendo para un lado y ahora doy la vuelta y miro para el otro lado. Ellos no podían seguir en esta situación. Esto que habían escuchado y que había desgarrado su corazón, el saber que habían dejado su primer amor, no los iba a sumir en una vida de lágrimas y de tristeza e iban a caer en un sufrimiento terrible, sino que ahora lo que tenían que hacer era arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento? Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 11. 2 capítulo 7, versículo 11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Hay dos tipos de arrepentimiento. Hay una persona que se arrepiente o se duele por las consecuencias de su pecado. Y hay una persona que frente a su pecado abandona ese pecado y se estira por vivir ahora una vida que honra al Señor. El uno conduce a la muerte, dice 2 Corintios, pero el otro conduce a una vida en santificación. ¿Cómo se ve un arrepentimiento genuino? Bueno, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Una diligencia en abandonar el pecado, en no mantenerte ahí. La iglesia estaba siendo llamada a no pasar por alto esta exhortación de parte de Cristo, sino abandonarla y avanzar y a decir, esto es lo que tenemos que hacer, ser diligentes en abandonar todo este orgullo que hemos acumulado por tanto tiempo y nos ha privado de vivir esa vida amorosa. Dice, ¿qué defensa? Un verdadero arrepentimiento no se defiende. No está buscando excusas ni decirle a Cristo, pero Cristo hicimos todo esto. No. Saben que todo lo que hicieron fue motivado por algo que no era el amor. Y no podían defenderse. No hay defensa en el verdadero arrepentimiento, sino reconocimiento de que lo que hice estuvo mal. Dice, qué indignación, lo que te produce el pecado es asco. Esta palabra indignación tiene que ver con asco, algo que te produce vómito. No es algo que desees mantenerte, sino que te lleva a verlo de manera diferente. Si antes lo veías con ojos bonitos, ahora lo odias, lo detestas, lo quieres lejos de ti. ¿Qué temor produce una vida de temor hacia Dios? Temor a volver a caer, temor a fallarle. Ardiente afecto y celo tiene que ver con que también las emociones estaban involucradas en esto. Ese deseo profundo, intenso de no mantenerse en esto. Y qué vindicación, si he afectado a alguien, tengo que hacer algo para que esta persona sea vindicada. Esto es el arrepentimiento. A esto lo exhorta la iglesia. No se podían mantener allí. Necesitaban abandonar su pecado y estirarse por ahora, vivir una vida de amor.
Y por último les dice, haz las primeras obras. Cristo es muy práctico. Es impresionante cómo en estas 3 exhortaciones contiene todo. Cuando lo manda a hacer las primeras obras, era porque habían recordado cómo era su vida antes. Y ese arrepentimiento los iba a llevar a una vida de lo que habían hecho cuando apenas creyeron, una vida cristiana tangible. Mira en Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19. Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19. Dice así, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabes lo que hacía la iglesia de Éfeso? Primero vivían vidas transparentes, confesando y mostrando transparencia total de cómo era su vida para ser edificados y santificados. Se exponían a un repudio público por amor al Señor. No importaba lo que pasara, estuvieron dispuestos a quemar lo que sabían que estaba mal delante de todo el pueblo, en la mitad de la ciudad, para que miraran cómo abandonaron completamente a los ídolos que antes servían y amaban. Lo hacían por amor al Señor. Estos hombres tenían fuertes convicciones basadas en el amor. No les importaba el valor de los libros, sino el deseo de agradar al Señor, la convicción de agradar al Señor. Esta era una convicción muy clara, donde no tenían vergüenza frente a un mundo incrédulo, sino que estaban dispuestos a exponerse y aún dar sus propias vidas. Esta suma de dinero de lo que quemaron los creyentes representaba el salario de un obrero de 50,000 días, de 136 años de trabajo. Ellos no consideraron nada de eso como valioso o importante porque sabían que era pecaminoso. Vuelve a las obras del principio. Vuelve a ser la persona que eras antes, que compartía el evangelio. No sé por qué a medida que vamos muchas veces avanzando en conocimiento teológico, nos volvemos más temerosos de compartir con otros la simplicidad del evangelio. Y no hablo de que sea simple por todo lo que contenga, porque vemos Romanos con cuánta exactitud el evangelio es expuesto. Sino hablo de la simpleza de lo que es el evangelio en sí. Cristo murió y resucitó. Y solamente su sacrificio nos capacita para poder ir al cielo. Estoy incapacitado, imposibilitado y la gracia de Dios es necesaria para que esto, vida, pueda ser real. Pero ese conocimiento, en vez de llevarnos a amar a los perdidos, a veces nos termina alejando de ellos. Y no te estoy hablando de una asociación con ellos. Estoy hablando de ya no sentir la misma pasión por hablarles. Estoy hablando de una misma pasión ya por venir a la iglesia y participar juntos y que se convierta esto en una rutina. Necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos volver a ese fuego intenso dentro de nuestros corazones que nos llevaba a vivir esa vida cristiana entregada a nuestro Señor y a nuestros hermanos. Es allí donde necesitamos volver. Cristo, después de decirles eso, hace un contraste. ¿Por qué? Porque entiendo que la iglesia de Éfeso, después de escuchar esto, no fue nada fácil. Fue un sacudón grande y espero que haya sido ese mismo sacudón para ti. Pero luego les dice algo.
para animarlos. Les dice, pero esperen, hay algo más que tienen. Y esto es algo valioso, que aborrecen las obras de los nicolaítas, al igual que yo, o de la misma manera que yo. No se sabe bien quiénes eran los nicolaítas. Algunos piensan que eran seguidores del diácono que se había elegido ahí en Hechos capítulo 6, que se llamaba Nicolás, uno de los 7 diáconos, y que se había desviado. A ciencia cierta no se sabe quién realmente eran los nicolaítas, pero sí se sabe algo, que la iglesia de, de Pérgamo sí tenía personas que aceptaban esto. ¿Y qué eran los nicolaítas? Eran personas que enseñaban el principio de la libertad cristiana y lo transformaban en libertinaje. Personas que podían comer cosas sacrificadas a los ídolos y también permitirse actos de inmoralidad. Todo lo que el concilio de Hechos capítulo 15 había prohibido. Pero esta iglesia había rechazado eso y no lo había permitido que esté ahí. Era para levantarles el ánimo y recordarles, todavía hay mucho que pueden hacer. Esto son ustedes. Así que necesitan volver a hacer las primeras obras, a recordar y arrepentirse. Y les da una advertencia. Dice, si no, quitaré tu candelero de tu lugar. Ya sabemos lo que es el candelero, era la iglesia. Esta iglesia iba a dejar de ser esa luz al mundo. Esta iglesia iba a dejar de ser el faro para las naciones. Esta iglesia iba a dejar de contar con la presencia del Señor en el lugar si mantenían esa vida lejos de ese primer amor. ¿Cuánto tiempo pasó para que esta iglesia empezara a decaer en un declive? 30 años. Siempre recuerdo las palabras de Mati en mi mente, que nos repite vez tras vez. Para que nuestra iglesia deje de ser lo que hoy es, solo se necesita una generación. Que pase una generación y si los valores y los principios no son abrazados con convicción y vivimos esa vida de amor, en un futuro, espero muy lejano, tal vez vamos a tener que ver esta carta, pero ya como algo que estamos viviendo hoy. Cristo termina con una promesa preciosa para todos aquellos que han escuchado esta exhortación y han deseado responder a ella. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto del que tiene oídos, también Cristo lo usó en los evangelios. Y no tiene que ver con personas que escuchan, tiene que ver con personas que obedecen a lo que escuchan. Esta carta, si bien es de manera general a la iglesia, también tiene que ver específicamente con individuos. Individuos que se ven frente a esta carta y miran y dicen, es verdad, mi vida está demostrando hasta acá no permanecer en el primer amor, sino todo está siendo rutinario, todo está siendo mecánico y lo que me movía al principio no es lo que hoy me mueve. Y dice, el que tiene oídos, el que escucha esto, quiero que sepan algo, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es un texto muy mal usado, porque muchas personas lo utilizan como un texto para hablar de pérdida de salvación. Pero el libro de Apocalipsis va a hablar mucho de esto. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17, al que venciere daré de comer del maná escondido. 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y el 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todas estas características tienen que ver con vida eterna.
con salvación. ¿Cómo puede ser posible el que venciere y al que no? Es que Primera de Juan 5:4 lo aclara. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y Primera de Juan lo describe. ¿Quién es el que vence al mundo, al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por Cristo somos vencedores. Somos más que vencedores. Y esta reprensión de parte de Cristo, se entiende que los verdaderos creyentes la van a escuchar, se van a arrepentir y se van a estirar por una vida que le agrade al Señor, donde el primer amor sea claramente visible. Ellos van a disfrutar de esa vida eterna. Solo ellos. Quiero terminar con un texto ahí en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que tenía varios problemas, pero uno de ellos era tener un conocimiento acerca de algo y era acerca de lo sacrificado a los ídolos. Habían cristianos que estaban consumiendo comida en el mercado donde se sacrificaban a los animales, a los dioses, perdón. Y lo hacían porque era mucho más barato comprar en ese mercado que en el mercado donde vendían la carne que no era sacrificada. Y Pablo veía que este conocimiento que tenían ellos los llevaba a murmurar entre ellos, a destruirse entre ellos, a hablar mal de los hermanos y a no pensar en el hermano débil. Y el apóstol Pablo les dice: quiero que sepan algo, que el conocimiento, sin que te lleve a una vida de amor, lo único que hace es envanecerte. Lo único que hace es que la vida sea hueca. Un conocimiento sano te lleva a una vida de amor. Pablo termina esta carta y dice: si tengo que dejar de comer carne para no ser de tropiezo a mis hermanos, no volveré a comer carne jamás. Esto es lo mismo que se describe en la iglesia de Éfeso. Una iglesia fuerte, una iglesia doctrinalmente instruida, pero que habían abandonado esto. Acá ves otra iglesia que también tenían claridad doctrinal, pero que esa doctrina no los llevaba mal. Ahora, ¿qué hay de nuestra iglesia? El Señor nos ha regalado ser instruidos con la palabra de Dios domingo a domingo, en las reuniones caseras, en los discipulados. Creo que por todos lados el Señor nos da muchísimo y es un regalo de la gracia de Dios, porque una verdadera vida cristiana siempre va a estar abrazada a una buena teología y a una teología profunda. Pero si esa teología, mi amado hermano, no te está llevando a vivir la vida de amor en la iglesia, entonces no estás entendiendo qué es lo que se está predicando desde acá. Mi deseo en esta mañana es recordarte que todo lo que estamos siendo instruidos, todo lo que el Señor en su gracia nos permite recibir como iglesia, es para vivir esa vida de amor profundo al Señor. Y ese amor profundo al Señor se va a expresar en profundidad hacia mis hermanos. Que el Señor nos dé la gracia de ser una iglesia amante de Dios y amante entre nosotros. Que podamos ver esta exhortación de parte de Dios como una exhortación para nosotros y que nos dé la gracia de por muchas generaciones vivir una vida, hermanos, de amor a Dios y entre nosotros. ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Somos tan animados, Señor, por tu bendita palabra. Tantas cosas por evaluar en nuestros corazones. Señor, danos la gracia de vivir esa vida de amor. Danos la gracia, Padre, de recordar, de arrepentirnos cuando
El conocimiento, Señor, no nos ha llevado a esa vida práctica de amor. Cuando el conocimiento, Señor, nos ha llevado simplemente a entender los conceptos, pero no vivirlos. A no estirarme, Señor, por mostrar esa vida de amor hacia tu persona primeramente, Padre, y reflejarlo en amor hacia mis hermanos. Señor, cuida a nuestra amada iglesia de que este amor se pierda, de que no se vuelvan las actividades, la teología, el cuidado por la doctrina, algo rutinario, sino que cada una de estas cosas que hacemos con pasión pueda ser movida por ese amor a ti, a tu santidad y a nuestros hermanos. Ayuda a nuestra amada iglesia a ser esa iglesia que vive en amor continuamente. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra y por exhortarnos, Señor, a vivir una vida conforme a ti. Te amamos, Padre, y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.